solo esos lugares de culto estarían exentos de la medida. Bastante claro que estamos ante una teocracia y peor aún, bastante claro que viene un decreto de reposo en domingo, pero que ese decreto está ocurriendo en lo oculto, no está saliendo en las noticias. Cuando salga en las noticias es demasiado tarde, ¿verdad, hermanos? Nosotros vemos a esta gente en el grupo de Telegram diciéndonos: yo no veo ningún decreto de reposo en domingo. Esta gente son aquellos que no hacen caso a las advertencias de Dios y que necesitan ver que haya sangre en las calles para hacer caso, cuando el hecho de que tú veas eso quiere decir que es demasiado tarde, que eres el prisionero del sistema y de que tú vas a recibir la marca de la bestia. Miremos el recién nombrado secretario de Trabajo de Donald Trump, el señor Jonathan Barry, quien ha dicho que la ley dominical debe pasarse a nivel estatal, no a nivel federal, algo que Cusatón ya les había revelado. Ahora vamos a la segunda forma de calcular el año 27 después de Cristo. Notemos que todos estos eventos ocurren rápidamente. Herodes el Grande muere, José regresa de Egipto a Galilea. Sin embargo, José evita quedarse en Belén de Judea y mejor prefiere quedarse en Nazaret de Galilea. Por eso es que Jesús luego es llamado Jesús de Nazaret. Luego, a los 8 días de nacido Jesús, es circuncidado. Leamos en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Miremos que para el momento en que Jesús es circuncidado, Herodes el Grande estaba recién fallecido. Su hijo Arquelao recién empezaba a gobernar en Judea. Los historiadores no tienen duda de que Herodes el Grande sí murió en el año 4 a.C. Así que si partimos desde la muerte de Herodes el Grande y se la restamos a la edad en que Jesús empezó su ministerio, que fue a los 30 años, eso nos lleva al año 27 después de Cristo, año en que Jesús es bautizado, lo cual es irrefutable. Hermanos, busquen por toda la internet a ver qué pastor les explica esto a ustedes con tal cantidad de detalles y pruebas invencibles de que la Biblia es verdadera y de que Jesús existió, y ustedes no lo van a encontrar por ninguna parte. Ecusatón es el único en el mundo entero que te explica esto de forma tan detallada, ¿verdad? Aquí no estamos bailando a las palmas, hermanos, y hablando como bebés en glosolalia, dada, tata, bata, ara, mata. Estamos profetizando, mira, plop. Vamos a la tercera forma de calcular el bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Miremos entonces que confirmamos lo que dice la historia. El emperador Tiberio César reemplazó al emperador Augusto, y este Tiberio César es el que fue profetizado por el profeta Daniel como un hombre despreciable, porque era el emperador que estaba vigente cuando Jesús fue colgado en el madero. Ahora, el capítulo 3 de Lucas nos dice que Jesús es bautizado en el 15º año del reinado de Tiberio César. De nuevo vamos a Wikipedia. ¿Qué nos dice de Tiberio César? Que inició su reinado en el año 14 después de Cristo. Plop. Es decir, Wikipedia oculta que Tiberio César tuvo un correinado junto con el emperador Augusto. Y luego, aún y si tú lo quieres buscar en Google, inclusive digitas en Google la palabra correinado de Tiberio César en el buscador de Google, te va a mostrar páginas
que hablan solo del reinado de Tiberio César, pero no hablan del correinado. Además, la página en español de Wikipedia del emperador Tiberio no dice absolutamente nada sobre su correinado con Augusto. No es de locos, hermanos. Solo la página de Wikipedia en inglés de Tiberio César menciona su correinado con el emperador Augusto. Por tanto, tenemos la fecha del correinado de Tiberio, que es el año 12 después de Cristo. Y por eso desde ahí empieza su reinado, no desde el año 14 después de Cristo. Ahora, si le sumamos los 15 años que ya habían transcurrido, como dice el Evangelio, que estaban en el 15º año cuando Juan el Bautista empieza a bautizar, y a eso le sumamos el año 12 del correinado de Tiberio, eso nos lleva al año 27 después de Cristo, como el año exacto en que Jesús fue bautizado. De locos. Vamos para la cuarta manera de calcular el año en que Jesús fue bautizado, lo cual prueba, hermanos, de que todo lo que dice la Biblia es cierto y perfecto. Es impresionante. Leamos en Juan capítulo 2, versículo 19 al 20. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Si nosotros buscamos en Wikipedia cuando Herodes el Grande inició la ampliación o construcción del segundo templo, vemos 2 fechas, el 20 a.C. o el 19 a.C. Por tanto, si tomamos los 46 años que duró la reconstrucción del templo y se los restamos a los 19 a.C., eso nos lleva a la fecha 27 después de Cristo. Pero como pasamos por el año 0, eso nos lleva al año 28 después de Cristo. Sin embargo, recordemos que Jesús es bautizado en el otoño del año 27 después de Cristo. Pero Jesús expulsa a los cambistas de dinero en la Pascua del año 28 después de Cristo. Ahí es cuando se cumplen los 46 años desde que el templo fue ampliado por Herodes, y es cuando Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. De locos. Vamos a la quinta manera de calcular cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús expulsó por primera vez a los cambistas de dinero del templo, él estaba por cumplir 31 años de edad. Es decir, que desde que Jesús nació en el año 4 a.C. hasta el año 28 después de Cristo, cuando Jesús expulsó a los cambistas de dinero, habían pasado 31 años. Luego, desde el año 4 a.C. hasta el año 19 a.C., cuando empieza la reconstrucción del templo, hay 15 años en total. Si tomamos esos 15 años y se los sumamos a los 31 años de la vida de Jesús que ya habían pasado, eso nos revela que han pasado un total de 46 años, desde el año 19 a.C. hasta los 31 años de la vida de Jesús, justo tal y como lo dijeron los fariseos en ese momento. Es impresionante, hermanos amados. Aquel que dude o se pregunte si será que la palabra de Dios es real, si será que viene directamente de la boca de Dios, con toda razón esa persona será hallada falta. Pero aquel que siga desobedeciendo a Dios, después de todas estas señales, en tiempos donde tantas cosas se están revelando, esa persona también será hallada falta, porque está en ignorancia y rebeldía voluntarias, y la persona no tiene ya excusa. Pero si a los impíos Dios los llama 3 veces, ¿cuántas veces Dios llama a su pueblo para que vengan y se arropen bajo sus alas? ¿Verdad, hermanos? Sin embargo, este llamado empieza a llegar a su fin. Es tiempo de prepararse para ir a casa, porque se requiere tiempo para lograr la santidad. Esto no va a ocurrir de un día para otro. Dice el dicho que el que guarda para mañana, guarda pesares. Por eso el llamado es hoy o nunca.
vamos a la sexta forma de calcular el bautismo de Jesús. Aquí partimos del 7º año del gobierno del rey Artajerjes, cuando este rey decreta la restauración de Jerusalén. Sin embargo, de nuevo, buscamos en Google, buscamos en Wikipedia y por todas partes aparece que el inicio del reinado de Artajerjes fue a partir del año 465 a.C. Y si le restamos los 7 años que pasaron hasta que él da el decreto, eso nos lleva al año 458 a.C., año que no coincide con la profecía. Ahora, el rey que decreta la construcción del segundo templo fue el rey persa Ciro el Grande. Nosotros sabemos en qué fecha lo hizo, ¿verdad, hermanos? Pero de nuevo Wikipedia miente diciendo que esa fecha fue en el año 539 a.C. Pero como nosotros tenemos nuestro evangelio fundamentado en verdad matemática, vamos a dar prueba de que esa fecha de 539 a.C. para el inicio de la reconstrucción del templo es totalmente falsa. Entonces, sigamos al siguiente rey que sucedió al rey Ciro el Grande, que fue el rey Cambises II. Aquí Wikipedia sí tiene el año correcto. Este rey inicia su reinado en el año 530 a.C. Este reinado dura solo 7 años, hasta el año 523 a.C. Luego le sigue el rey Esmerdis, quien solo duró 7 meses, hasta el año 522 a.C. El próximo rey que le sigue al rey Esmerdis es el rey Darío I, que fue quien confirmó el decreto de reconstrucción del segundo templo. En este caso, Wikipedia tiene la duración de su reinado correcta, que fue de 36 años de duración. Sin embargo, Wikipedia de nuevo tiene el inicio de su reinado equivocado. El rey Darío I inició su reinado desde el año 521 a.C. Si le restamos esos 36 años de duración, eso nos lleva al año 485 a.C. El próximo rey es el rey Jerjes I, cuyo reinado tiene una duración de 21 años. Si le restamos los 21 años al año 485 a.C., eso nos lleva al año 464 a.C. En ese año es que inicia su reinado el rey Artajerjes. De manera que su 7º año lo obtenemos restando al año 464 a.C. 7 años, lo cual nos lleva al año 457 a.C. En este año es pasado el decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. Leamos en Esdras capítulo 7 versículo 8 al 11. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al principio del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Hermanos, bastante claro, ¿verdad?, que el decreto del rey Artajerjes es en el año 457 a.C. Si a ese año le restamos los 483 años de las 69 semanas proféticas profetizadas por el profeta Daniel, donde cada semana representa 7 años,